voy a hablarte de 3 errores clave en el tratamiento de adicciones que hace que no funcionen a largo plazo. Y si coges estos errores y los extrapolas a cualquier intervención terapéutica, también te van a servir. Así que presta atención. Hay centros que ayudan, profesionales implicados, hay buenas intenciones, pero no significa que el sistema esté bien diseñado. Y aquí está la base de todo. Muchos tratamientos solamente funcionan cuando el paciente está en el centro, está abrigado, protegido en ese contexto artificial, pero no están diseñados para que la persona funcione fuera, porque no se trata de que dejen de consumir, se trata de que aprendan a vivir sin necesitarlo. Y cuidado, que esta frase la dicen casi todos, pero luego no se cumple. Y vamos a ver esos 3 errores que hacen que, aunque te vendan la moto de que te van a enseñar a vivir sin necesitarlo, acaben haciendo que no sepan vivir sin ello. Y por lo tanto, generando recaídas, generando dependencia y produciendo personas que, si no vuelven a recaer, que es difícil, lo hagan porque están en contención. Vamos con el error número 1. Antes me gustaría recordarte que cada día escribo un email para personas que quieran trabajar su mentalidad y liberarse de sus cadenas. Estos son sustancias, son conductas, son personas, y se hace a través de aprender estrategias, liberar emociones reprimidas, trabajar en hábitos, entender cómo funciona la mente humana y un larguísimo etcétera que es de todo lo que hablo. Y si quieres saber de eso para cada vez ganar más libertad, te puedes suscribir desde el enlace de mi web que hay en la descripción. Ahora sí, vamos con el error número 1. Un sistema basado en el castigo. ¿Qué es lo que sucede? Que gran parte del tratamiento gira en torno al control, a la prohibición, a normas rígidas, a huir de las consecuencias negativas. Y el mensaje constante es un machaque de estás enfermo, esto no lo puedes hacer, no eres como los demás, recuerda que tú eres diferente, tienes que evitar aquello. En el fondo, este tipo de mensajes generan unas consecuencias. Se está entrenando para actuar desde el miedo, para convertir a personas en obedientes. Y esto tiene un problema muy profundo. Cuando alguien actúa desde el miedo, la coacción o la presión, deja de elegir. Y si no eliges, no eres libre. Y si no eres libre, el problema sigue. Y no solo eso, sino que sentir que tienes que obedecer constantemente porque eres de una condición diferente que tiene unas limitaciones, genera un profundo malestar. Y si el problema que tiene un adicto es que compensa su malestar con sustancias, conductas, personas, si añades más malestar por crear ese contexto en el que vive en una jaula, acabará petando y yendo a aquello que le llevó al centro. Porque existe un efecto rebote, ya que la prohibición genera atracción. Porque cuando algo solamente es una prohibición, hay una norma que no entiendes, en la que no has profundizado, que no tiene sentido para ti y simplemente se te exige que no puedes hacer eso y muchas otras cosas, no lo entiendes, no lo integras, solamente lo evitas y a tu mente eso le llama la atención. Tu mente no va a permitir que haya un punto ciego al que no quieres mirar, algo que has sido tan condicionado como para sentir que amenaza tu supervivencia. No estoy hablando de que una persona pueda hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. Estoy hablando de que las entienda, de que profundice, de que quiera escoger no ir por ahí. Porque ¿qué es lo que acaba faltando? Que se le cree un horizonte. No se les construye un hacia dónde voy. Solo existe un de esto tienes que alejarte. Es todo el rato una huida a través de la coacción, no es una ida a través de la elección. El tratamiento actúa como el padre crítico y rígido que solamente sabe poner normas por miedo a que le pase algo al niño, pero sin sentarse a su lado, sin entenderlo, sin acompañarlo y sin hacerle ver el sentido que tiene redirigirse hacia una dirección
que beneficia a él y a todos. Le estás quitando un premio para ponerle un castigo. No, ponle un premio mayor. La consecuencia que esto genera es que la persona acaba viviendo evitando, reprimiendo, huyendo y no aprende a sostener una vida mejor, a permitirse ver más allá, soñar a lo grande, aunque realista, y querer ir a por ello, responsabilizándose de sus actos. En definitiva, muchos pacientes dejan de consumir, pero no construyen nada mucho mejor que sustituya el horizonte que les llevó al centro. Y eso es una recaída lenta. Error número 2. Desconexión del mundo real, que hacen muchos centros o incluso terapeutas. Aislar, quitar estímulos, eliminar riesgos. Ojo, que esto tiene sentido al inicio, pero el problema es que se acaba quedando ahí. Y es que el ser humano, cuando no entiende algo, lo rechaza. ¿Y qué está pasando? Que el mundo ha cambiado mucho y sigue cambiando cada vez más rápido. Eso exige adaptación y exige criterio, pero el criterio no lo formas simplemente con una primera opinión sesgada de algo en lo que no has profundizado. Con todos estos cambios, con todos estos avances, a lo que me refiero, esa tecnología, inteligencia artificial, blockchain, robótica, nuevas profesiones, finanzas e inversión, redes sociales, se ha abierto un nuevo mundo a una velocidad que ni nos imaginamos, y al paciente se le hace parar su vida entera, que, y repito, tiene sentido al inicio, y poco a poco hay que ir soltando y dando herramientas, porque muchos centros quitan el móvil, quitan las redes, quitan los vínculos sociales, el dinero y muchos estímulos. Y cuando poco a poco les devuelven según qué cosas, no les entrenan para entenderlos, para relacionarse correctamente con ellos. Y luego hay otros estímulos o recursos que ni siquiera les recomiendan que prueben. Pero como hoy en día una persona no va a probar, a investigar qué es lo que es Bitcoin, qué nuevas profesiones a nivel remoto existen, qué nuevas formas en general de ganar dinero existen, de qué manera la gente hoy en día se relaciona, cómo utilizar la inteligencia artificial de una forma en la que mejore tu productividad pero no te vuelva tonto. No se trata de no exponerse a todo eso, porque al final lo que pasa es que la persona se queda atrás en un mundo que cada vez avanza más rápido. ¿Y cómo crees que le hace sentir? Desbordamiento, ansiedad, dificultad para adaptarse y una frustración por ver que no puede conseguir unos resultados que le van a hacer sentirse mejor. ¿Y dónde te lleva todo eso? Pues como mínimo te acerca bastante a la recaída. Y es que no preparar a alguien para el mundo actual es dejarlo fuera de juego. Esto sucede porque hay una falta de actualización en los centros y al final en los profesionales que hay en ellos. No dominan lo que está pasando fuera, no se han especializado y por ello al final no pueden enseñar lo que no entienden. Porque no se trata de evitar el riesgo como si fuera un niño pequeño al que te diriges, se trata de entenderlo y aprender a operar con él para maximizar tus resultados. Y vamos con el error número 3. Por cierto, si te está pareciendo interesante y me quieres ayudar, te agradecería que le dieras al botón de suscribirte y así no te pierdas los siguientes vídeos. Y si además le das al botón de like, también me estás ayudando mucho. Dicho esto, error número 3. Autoridad basada solo en la experiencia. Muchos terapeutas se apoyan únicamente en el es que yo pasé por esto. Y eso tiene valor, pero no es suficiente. Hay una falta de actualización, como hemos comentado antes, se mueven por modelos antiguos y la experiencia vital de cada uno es ultralimitada. Si ya el ser humano tiene la tendencia de caer en sesgos, pues imagínate si te basas en que según tu experiencia y lo que a ti te ha funcionado, pues para los demás también tiene que funcionar. La típica de como a mí me ha funcionado, a ti te va a funcionar. Se tiene que hacer así. Y las cosas no funcionan así. Cada persona necesita una intervención personalizada según las cosas que tenga que trabajar, porque no es lo mismo lo que tenga que trabajar alguien que viene de un sector, que viene de un tipo de familia, que viene de según qué entornos, que otra persona de un entorno diferente, con unas experiencias totalmente distintas. Alguien necesitará más liberación emocional, reestructuración cognitiva,
Otro necesitará un acompañamiento, diseñar un horizonte motivador, trabajar en según qué hábitos, en unas personas unos, en otras personas otros. Y al final un mix pero personalizado, no lo que a ti te haya funcionado. Y sobre todo lo que hay que entender es que el contexto de cada persona es diferente. Y el problema de la adicción, de engancharte a sustancias, conductas y personas, es contextual. Tiene que ver con el sistema en el que has caído, todos los elementos que hay, cómo se interrelacionan y la insatisfacción que todo ello te genera que necesitas compensar. Y claro, la mayoría de terapeutas en este sector pasaron de consumir a sentarse en una silla de terapeuta y a ayudar. Pero muchos no han trabajado profundidad emocional, pensamiento crítico, desarrollo real, entender a nivel antropológico de dónde venimos para desmontar mitos, ficciones que tenemos hoy en día y ver la realidad más neutra de lo que es. Es que realmente para hacer que una persona deje de estar enganchada a algo que ha sido capaz de priorizar aunque le estaba jodiendo la vida, tienes que ir muy profundo. Tienes que solucionar muchas cosas internas y externas y para ello necesitas una barbaridad de herramientas y recursos. No vale con simplemente no consumir, aguantar, reprimir, estar todo el rato protegiéndote de aquello que te puede dañar, viviendo con miedo y a base de contención pura. Quédate con esto. No consumir no es suficiente. Es un primer paso, pero la transformación tiene que ser integral para llevar a la persona a decir, hostia, es que al igual vuelvo yo a esa vida. Y para vivirlo de esa forma, el cambio y los resultados tienen que ser una barbaridad. ¿Qué pasa además? Que el rol de terapeuta, cuando pasas de estar en la mierda tratándote por una adicción y de repente te sientas en la silla donde estás rodeado de un montón de personas que necesitan tu ayuda por tu experiencia, eso te da validación, te da autoridad, reconocimiento y una identidad sobre la que te sostienes y que te genera sensaciones agradables, que puede convertirse en otra dependencia. Y claro, desde ahí quizás no se sienten tan mal, pero ¿cuántas personas van a vivir la misma experiencia que ese terapeuta que después de tratarse acabó sentándose en la silla? Pues la mayoría no. Eso lleva a una falta de autocrítica, a un estancamiento, a una incoherencia. Te piensas que tú tienes la solución. El foco está en lo que tú hiciste, no en lo que esa persona está viviendo, en cómo está todo su entorno, en la relación que hay entre cada elemento del entorno y en lo que ha vivido, lo que ha reprimido y cómo ayudarle a dejar de cargarlo. La mayoría de sistemas acaban funcionando desde un modo jerárquico, donde el terapeuta manda, donde el paciente obedece. Y eso no genera crecimiento en la persona, genera una dependencia. Se le moldea para que replique algo que posiblemente no le funcione, para que un contexto que le ha funcionado a una persona lo replique en un contexto totalmente diferente. Y es que si alguien deja de consumir solamente porque obedece, cuando pase el tiempo y no tenga detrás de la nuca esa mano rectora y por lo tanto deje de obedecer, recaerá. Estos errores o estos problemas que hay en el sistema terapéutico están mucho más presentes de lo que te van a admitir. Recuerda, un sistema basado en el castigo, en la prohibición, en el miedo, una desconexión del mundo real porque se vive desde la evitación, desde la falta de actualización y profundización y por lo tanto prefieren estar en esa zona cómoda y evitar que las personas avancen al mismo tiempo que está avanzando la sociedad, y una autoridad basada solamente en una experiencia, sin un nivel de capacitación y formación que les lleve a realmente poder entender todas las áreas que pueden influir en ese individuo y su conducta. Todo esto nos lleva a un problema de fondo. Los tres errores tienen algo en común: no desarrollan criterio en la persona. No hay un verdadero proceso de acompañamiento hacia una madurez psicológica que vaya vinculada a que los resultados cambien por la elección, por la maduración,
porque ya no le interesa lo de antes, porque ya no lo necesita. Y es que sin criterio te pierdes, dudas, te desbordas. Cuando el malestar es muy grande, vuelves a lo que ya conoces. El problema no es la sustancia, la conducta o el tipo de relación que acabes teniendo. Es la incapacidad que tienes de gestionarte. Y para gestionarte adecuadamente necesitas tener un mapa mental que te lleve a los resultados que quieres. Y para ello necesitas ese criterio que desarrollas a través de la experiencia, de afrontar situaciones complicadas, a veces hasta riesgos, pero con un control, con un acompañamiento, ampliando tu mente, relativizando los problemas del día a día, soltando carga emocional del pasado, construyendo vínculos sanos. Toda esa experiencia te acaba llevando a tener ese criterio que actúa como guía y sabes en cada momento lo que debes hacer. Y lo quieres hacer porque te sienta bien. No se trata de quitar cosas, de prohibirlas, porque sí, porque no te sienta bien, porque tú ya no puedes hacer esto. Se trata de entenderlas, integrarlas, gestionarlas a través de la responsabilidad, la exposición progresiva y la adaptación al mundo. Se debe acompañar a la persona a ver, entender y aceptar las consecuencias, comprender el contexto que lleva a esas consecuencias y elegir con ese criterio que no se está desarrollando, sino que se le está llevando a obedecer. Muchos tratamientos funcionan dentro del centro, pero la vida no sucede ahí dentro. Si no se combaten estos tres errores y se desarrolla un criterio, no hay libertad. Y acabo diciéndote la frase que la mayoría dice pero no cumplen, porque la frase está bien hilada y es ahí hacia donde hay que ir. La frase que todos usan para vender pero luego nadie cumple es: no se trata de que dejen de consumir, sino que aprendan a vivir sin necesitarlo.